Amigos y hermanos que nos escuchan a través de Shekinah 95.1, Amén, FM. Que Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Estamos una vez más aquí con un nuevo programa que traemos en esta hermosa tarde. Reciban un cordial saludos a distancia, un abrazo a todos hasta donde alcanza lo que es la señal de Shekinah 95.1 FM y a través de las plataformas digitales como Facebook, repetición por YouTube, por Shekinah TV. Y Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Amén. Y quiero también en esta hermosa tarde mencionar a mi hermano Edgar, que no nos pudo acompañar esta ocasión, a mi hermano Obed, pero sabemos de que no estamos solos. eh, Sabemos que está Cristo con nosotros. Y también en esta hermosa tarde me acompaña amigo y hermano, como ha venido ya dos, tres programas con nosotros, acompañándonos, mi pastor, hermano, Dios te bendiga. Amén, hermano. Gloria a Dios. Mi nombre es Víctor Sánchez. Es un privilegio estar aquí hoy en este día. Es un privilegio de parte del Señor. A todos los que nos escuchan, reciban bendiciones. Que el Señor sea obrando en cada vida y el Señor cumpla los deseos del corazón de cada uno. Amigo que nos escuchas, sintonízate, quédate hasta el final del programa y la palabra que vamos a estar compartiendo, que sea de bendición para tu vida. Dios les bendiga. Amén, amén. Así para, antes de iniciar con el programa, el programa llamado Caminando con Jesús, amén, vamos a... ¿Qué le parece, hermano? Hacemos una oración antes de Amén, empezar. hermano. Sí. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia que una vez más, Señor, nos tienes aquí en este lugar, Señor. Bendice el mensaje, Señor, que traemos y que llegue a los corazones, a aquellas almas, Señor, a aquellos corazones necesitados, aquellos que se encuentran presos, aquellos que se encuentran espiritualmente también presos, Señor. Liberta a aquellas personas, Señor, lleva esta palabra a sus corazones, Dios mío, bendícelos, tráelos a tus caminos. Te lo pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos, Señor, hasta donde llegue esta frecuencia de esta radio. Hasta allá, Señor, bendice pues a cada oyente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Y así para iniciar este programa quiero tomar unos cuantos versículos. Allí vamos a estar viendo en el libro de Romanos capítulo 4, vamos a estar viendo a ver qué es lo que Dios nos trata de decir en esta hermosa tarde. Amén. Amén. ¿De qué se trata el capítulo 4, mi hermano Víctor? Se trata de... Habla aquí el encabezado, el ejemplo de Abraham, pero habla de lo que es la fe. Amén. La fe, Y la obra. la obra. Amén. De eso es lo que vamos a estar viendo en este programa, la fe y la obra. Amén. Dice el versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Dice el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque el versículo 3 hace una pregunta, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Podemos darnos cuenta a través de la historia quién fue este hombre, un hombre que le creyó a Dios, y eso es algo tan importante y tan especial que muchas veces a nosotros muchas veces nos olvida. Creer y seguir creyendo en un Dios que tiene una promesa para con su pueblo, con la iglesia. Muchas veces se nos olvida. Como cristianos se nos olvida. Amén. Pero aquí la palabra del Señor nos sigue recordando, nos sigue exhortando en esta hermosa tarde. Amén. Es lo que vamos a estar viendo, Pastor Víctor. Fíjese que me llama mucho la atención, hermano, porque si vemos que Abraham lo encontramos hasta allá, hermano, hasta el principio, hermano, de la Biblia. Amén, amén. Y cómo queda registrado
en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que los hombres de fe son los que le agrada a Dios. Sí, Son claro. los que le agrada a Dios, porque sabemos que la Biblia dice que el Señor le dijo a Abraham: deja tu familia, sal de tu tierra, de De tu tu parentela, parentela. y ve a una tierra donde yo te mostraré. Pero no le especifica bien al momento, sino que este hombre camina, ¿verdad? A donde no mira nada, a donde no sabe lo que va a pasar, pero este hombre le cree a Dios y emprende el camino, hermano, emprende el camino en obediencia a Dios. Y en esta tarde ese es el mensaje de tengamos una fe, porque hay muchos por ahí, hermano, que dicen que tienen fe, pero no obran. No, no hay una fe con una acción. Y, y podemos ver que en el mundo, hermano, hasta el inconverso tiene fe. Comentaba con usted hace un momento, me encontraba en una situación y había una persona, un hombre de, pues de una nacionalidad estadounidense, pero él era Nativo. nativo. Ellos creen en los animales, en las estrellas. Y un día él me habló de fe. Dijo, yo tengo fe, y así fue, hermano. Entonces, pero vemos en la Biblia, en la palabra, que este hombre, Abraham, dice el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? La escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El asunto es aquí, hermano, que tengamos una fe verdadera. Una fe verdadera. ¿Y qué es pues la fe? Dice la palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que voy a recibir. Amén. Cuán importante es tener fe y estar seguro. Mire, allí en Juan capítulo 3, verso 21 dice, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Aquí nos habla de obras. Amén. Nos habla que es tan importante la fe como tan importante las obras. Porque lamentablemente ocurre muchas de las veces en nuestras personas, en nuestra persona como humanos, siempre queremos demostrar, tenemos mucha fe y nos halagamos que tenemos mucha fe, pero muchas de las veces nos hace falta tener la obra. Nos hace falta un complemento. Y sabe, mis estimados amigos y hermanos que me escuchan, es tan importante tener la fe como tener la obra. Tienen que ir de la mano, tienen que ir juntos las dos cosas. Para que sea el equipo completo, no podemos nada más tener mucha fe. Hablaba hace un tiempo con el pastor y hablábamos de esto. Muchas veces nosotros vamos y le decimos al enfermo, no, pues vamos y oramos, llegamos con nuestra fe a todo lo que da, pero no vemos por ningún lado lo que es la obra. Y es tan importante tener que vaya junto de la mano la fe y la obra. Así es, mi hermano. Así es. ¿Sabe que también en Hebreos habla acerca de la fe, mis hermanos? Habla en Hebreos y trae a nuestra memoria de Abel y Caín. Amén. En aquel tiempo, hermano, la Biblia dice que pues Abel trajo una ofrenda, también Caín, pero no fue agradable, no fue agradable. Primero me llama mucho la atención, ahí en Génesis, dice primero que Dios no miró a Caín. O sea, primero a Caín no lo vio con agrado y después la ofrenda. Esto quiere decir, hermano, que primeramente el Señor nos mira, porque Él conoce todo nuestro corazón. Entonces tenemos que tener una fe firme, una fe que lleve una obra, una fe que sincera y verdadera. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser aceptables delante de Dios. Amén, mis hermanos. Amén, amén. Claro que sí, mis hermanos, porque ¿por qué nos atrevemos a hablar de esta manera y exponer esta palabra? Quizás para muchos, quizás es algo pesado, algo duro, pero sabe, es palabra de Dios y muchas las veces nosotros muchas veces no hacemos las cosas porque no las sabemos.
no sabemos qué es lo que Dios quiere para su pueblo, cómo quiere Dios que la iglesia se prepare. Y esto es por eso que nos atrevemos a hablar de esta manera, y estos puntos tan, quizás para muchos tan muy pequeñitos y significantes, pero es tan importante porque hace un tiempo, ya unos años, me tocaba ver a ciertas personas, amén, que ellos tenían, hablaba, ya hace unos años hablaba con una persona y me decía, yo todos los domingos, decía esta persona, hago obra de caridad. Voy a un asilo, decía esta persona, y les llevo, ya me sé todo, los panes, decía él, los panes que a cada persona, a cada ancianito le gusta. Dice, yo hago esa obra de caridad. Y muy buena Sí, lo que estaba haciendo. Pero le falta algo, la fe. Porque muchas las veces nosotros creemos como ser humano, no, pues yo con hacer las cosas bien, eso es todo. Ya yo no hago nada mal a nadie y con eso estoy bien. Nos hace falta algo más. así es, hermano. ¿Sabe que dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan? O Amén. sea, creen, pero hay mucha gente por ahí que conoce inconversos, ¿verdad? Le hablamos de la fe y tienen fe, pero su fe está puesto en otra cosa, no es una fe firme puesta en nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Qué gran enseñanza nos deja este hombre, hermano Abraham, que con el llamado del Señor este hombre sale sin saber a dónde iba. O sea, ahí estaba él echando toda la fe y a la misma vez eh, haciendo la obra, caminando a donde él no sabía lo que iba a acontecer. Entonces, cuán importante es en estos tiempos, y yo haría una pregunta, hermano Mario, en estos tiempos, porque hay una pregunta que hace el Señor, cuando el Señor Jesús regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué tipo de fe, hermano, estará ahorita a nivel iglesia? A nivel iglesia, en cada iglesia, ¿qué tipo de fe habrá en el creyente? ¿Qué tipo de fe, la fe verdadera, la fe que te lleva a obra o simplemente fe? Porque recordemos que Santiago habla de la fe La sin fe, las obras, obras. es muerta. Entonces, a Dios lo que le agrada, ¿verdad? Es una fe, pero que lleve también una obra. Eh, yo la podría llamar una fe incompleta, Claro. una fe incompleta. Entonces, en estos tiempos necesitamos hablar de estos temas porque hay mucha gente pensando, no, pues yo tengo fe y tengo fe y tengo fe, pero la misma Biblia pregunta, ¿qué pues si tú tienes fe pero no tienes obras? No tienes obras, entonces es una fe muerta, hermano. Amén. Es tan importante como decía hace un momento, es tan importante la fe como la obra, que vayan de la mano. Porque lamentablemente nosotros creemos y pensamos que estamos actuando o obrando bien. Y quizás sí estamos haciendo parte, pero es una parte. O sea, falta Ujú. la otra mitad. Y nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, debemos estar preparados. Dice la misma palabra del Señor, nos dice que debemos, el hombre de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra. Entonces, en esa preparación entra la capacitación que la iglesia debe tener a través de la palabra. Así ¿Por qué? es. Porque muchas las veces, como hablábamos la semana pasada, caemos otra vez en un paradigma, Ujú. en una, ¿cómo podemos llamarlo de otra manera? De una que va pasando de generación en generación, una costumbre, Una costumbre, una una tradición. tradición solamente. No, y eso ocurre muchas veces en nosotros, no porque vemos a nuestros padres como qué es lo que hicieron y nosotros seguimos las mismas costumbres. Y la palabra del Señor nos capacita. Es por eso la importancia de escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque ahí obtenemos nosotros palabras de vida eterna, es sabiduría a través de la palabra. ¿Cómo ve, mi hermano? Así es, hermano, porque la escritura dice que por el oír viene la fe. Amén. Amén. Entonces, sí es cierto, mucha gente viene siguiendo las pisadas, las huellas de papá o de mamá, porque así me enseñó, así yo lo miré, así fui instruido.
pero no, llega un tiempo de romper, de quebrar ese paradigma de cómo fuimos enseñados y venir a la verdad que es Cristo, a la verdadera fe, a la verdadera obra que Él quiere que estemos en ella. También quiero leer aquí en Hebreos 11, 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Si se fija, mi hermano, por medio de la fe alcanza la familia también. Amén. Alcanza la familia. ¿Por qué? Porque rompemos ese paradigma. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Traigo una enseñanza, una costumbre, y vengo a Cristo y todo eso se rompe. Entonces, lo que yo aprendo del Señor, se lo paso a mis hijos, los enseño, los instruyo. Entonces, ellos ya no crecen en un paradigma, una enseñanza errónea, sino una fe verdadera en Cristo, en una fe verdadera en el Señor. Amén. Cuán de importante es la lectura, hermano, de la palabra de Dios. Y no nada más la lectura, sino estar, invertirle un poco de tiempo a lo que es la palabra. ¿Por qué? Porque caemos, como lo que acaba de mencionar usted, en un paradigma, en algo que estamos siguiendo por generaciones, y así no la llevamos. Hasta que viene la luz y la palabra de Dios está al alcance de todos. Hablaba con una persona y dice, pues es que muchas veces yo no sé leer, no sé, pero ahorita la tecnología está a nuestro alcance, mi hermano. Podemos descargar la Biblia en audio y podemos aprender los versículos de la palabra. Sí, ahí nos está. Por eso es de que el Señor, ¿cómo nos presentaremos delante del Señor en aquel día, mi hermano? No vamos a tener ninguna excusa, porque el tiempo que estamos viviendo podemos tener acceso a la palabra de una o de otra forma. Por eso es muy importante, hermano, y qué bueno que toca el tema, ¿verdad?, de la fe. Es muy importante, porque por medio de la fe vamos nosotros a creer y vamos a buscar el método, vamos a buscar la forma de cómo escuchar esa palabra. Yo conozco personas e incluso tengo miembros en la iglesia que no saben leer completamente nada, hermano, nada. Pero ahí estoy, hermano, que pongan un audio, pongan la Biblia, porque sí, yo creo que también pasan sus momentos en el Facebook, en el TikTok. ¿Cómo es que pueden meterse ahí y no pueden meterse a descargar la Biblia? Cuando nos presentamos delante de Dios, como usted dice, no vamos a tener ninguna excusa, porque estamos viviendo en un tiempo donde la ciencia se ha aumentado. Amén. Y la palabra de Dios es tan clara, mi hermano, la palabra de Dios, que nos dice, y la palabra que habéis oído es la que nos va a juzgar, hermano. ¿Cómo ve usted ese pequeño detalle? Es que la palabra es clara, mi hermano, y sabe que muchas de las personas no saben la palabra porque no han leído. Dice allá en Oseas, mi pueblo perece, se muere por falta de conocimiento. Porque es cierto, hermano, tenemos que dedicar un tiempo por medio de la fe. Si yo creo, tengo que dedicar un tiempo a la lectura, tengo que dedicar un tiempo, y ahí voy a aprender cómo es que el Señor le agrada mi fe. Veníamos hablando, ¿verdad?, sin lastimar ninguna religión ni nada, pero hay gente que tiene mucha fe. Hay gente, hermanos, que se pone a cargar una estatua y va caminando por tanto tiempo, las rodillas se sangran, se les quita el cuero, se despellejan, pero su fe ahí la llevan, hermano. Van por mucho tiempo, hermano, horas y horas y horas, llevando esa estatua en la espalda. Y si le preguntamos, no, es que tengo fe, es que tengo fe. Pero a mí la Biblia me dice la fe verdadera que le agrada al Señor, hermano. Amén. ¿Sabe, hermano? Ayer yo contemplaba algo que a mí en lo personal me llamaba tanto la atención. Estaba viendo, ya todos sabemos qué es lo que se celebran la mayoría de los mexicanos el día de ayer. Sí, la mayoría, el 12 de diciembre. Ajá, sí. Muy guadalupanos. Sí. Y no critico yo, sino yo admiro a las personas que tienen una fe tan, como usted lo comentaba, porque yo miraba a una persona que estaba danzando, y me llamó tanto la atención. Y sabe, en la danza le salió volando uno, porque tienen hasta unos guaraches mandados a hacer
como de tabla o no sé qué es la parte de abajo, porque cuando pisan se oye muy fuerte, de baqueta o no sé de qué material sea. Pero en esa danza, a lo que voy a decir que salió volando el guarache por allá. Y esta persona seguía con la misma intensidad dándoles de golpes al pavimento. O sea, en una devoción. ah, y ahora yo me quedo pensando en mi persona, no para no raspar mueble, en mi persona. Muchas las veces llegan las dificultades a mi vida y baja automáticamente en mi fe. Y en cambio esas personas yo veo ahí cómo ellos se esfuerzan para hacer, y muchas veces nosotros como cristianos nos llenamos diciendo que nosotros tenemos la verdadera, nosotros porque tenemos la palabra, pero muchas veces nos hace falta, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque con un pequeño problema, muchas veces, hermano, amigo que me escuchas, usted ha dejado de ir a la iglesia porque el pastor no le saludó. Porque un hermano lo quedó viendo mal. Pues quizás mi hermano esté visco, quizás no, pues hizo, no lo vio. Y esos pequeños nos derrotan fácilmente. Sí, nos mueven nuestra fe. Sí. Y yo veo a personas que están haciendo algo físico y no les importa, como usted decía ahorita, que las caminatas. Bueno, hay que admirar la fe que tienen esas personas. Y nosotros como cristianos debemos de también tener una fe firme, que así llueve, truene o relampaguee. El cristiano tiene que ser cristiano. Amén, hermano. En medio de los problemas. ¿Por qué Abraham? Porque si podemos, estamos viendo a Abraham. Este hombre, podemos darnos cuenta y podemos decir, que si vamos a la historia y nos la platican, qué hermoso se ve y se escucha la historia. Pero para que Dios le pida a su hijo y se lo entregue, ahí las cosas cambian. Sí. O salir de su comodidad, de donde él estaba, e irse, porque ese era tener fe. Eso es realmente lo que el Señor quiere de su iglesia. Eso es lo que realmente Dios quiere de usted y de mí. Que tengamos fe, que no seamos movidos por nada, porque el enemigo en este tiempo que estamos, está haciendo sus últimos esfuerzos, porque él sabe que ya le queda poco tiempo, y es por eso que está atacando a la iglesia, y muchas veces nosotros mueven nuestra fe, dejamos de creer, no, pues ya no voy a la iglesia porque los hermanos no me hablan. O no, ya no voy a la iglesia porque los músicos no se ponen las pilas. Tenemos puesto nuestra mirada en el hombre o en el líder, cuando en realidad nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. Así es. ¿Sabe que yo platico con mi esposa acerca de esto? Y le digo, hay momentos que me pongo triste, y yo quisiera no sentir esto, pero lo siento, le digo. Lo siento cuando veo a los hermanos que son de chocolate, hermano. Se derriten con un calorcito, se derriten. ¿Cómo es que el Señor, siendo de esta manera, nosotros así de chocolate, todavía nos ama, nos da tiempo y tiempo y tiempo? Nos pasa como a Pedro, hermano, en donde el Señor iba caminando en el agua y Pedro le dice, voy, dijo el Señor, vente pues, camina. Y dio, ¿qué? 2 pasos y vámonos para abajo. Se empezó a ahogar y el Señor lo saca. También vemos cuando se iba la barca, que supuestamente el Señor iba dormido, hermano, pero no, el Señor nunca duerme. Y casi se ahogan, se inunda la barca. Le dice, Señor, no te preocupa, ¿no ves que nos estamos ahogando? Le dijo, hombres de poca fe. Entonces lo que el Señor, hermano, pide en este tiempo, la iglesia, es que hay una iglesia de fe, hermano. Una iglesia, como acaba de decir, no porque el hermano o la hermana ya te miró o te dijo algo mal y ya, hermano, se derriten. No, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir como este hombre. Es cierto, una gran enseñanza cuando el Señor le pide a Abraham, le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos en esa altura de fe? Donde Abraham, cuando mira el monte, dice con sus palabras a los hombres que iban con ellos,
espérense aquí, vamos y vamos a ir a adorar y vamos a regresar. Con una fe. Estaba declarando con esa fe que iba a regresar. Iba a regresar porque él ya sabía lo que el Señor le había dicho. Me vas a sacrificar a tu hijo en el lugar que yo te diga. Y él ya llevaba el cuchillo, ya llevaba todo listo, hermano. Hasta levantó su mano para llevar a cabo el sacrificio. Si no, el Señor le habla a Abraham, no hagas nada al muchacho. Abraham, hermano, yo estoy 100% seguro que Abraham hubiera llevado a cabo porque sabe que él había creído al Dios vivo. Amén. Y ese es el mismo Dios, hermano, que tenemos y servimos. Hoy en día es el mismo Dios porque la Biblia lo dice claro y yo lo creo. Yo lo creo sin titubear que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Dios es el mismo Dios, hermano. Y hoy la iglesia, vuelvo yo y repito esa palabra, cuando el Señor venga, hallará fe, porque primero va a empezar por la casa, hermano, que es la iglesia, y después se va a ir con los de afuera, pero primero va a venir con aquellos que decimos aleluya, gloria a Dios, primero va a venir con nosotros, hermano. ¿Cómo ve? Pues un gran trabajo que tenemos. Gran y trabajo. Eso es, y no nada más, el trabajo no es nada más, porque mucha gente me ha tocado oír, dice, no, pues que lo haga el pastor, no, pues que lo hagan los líderes. No, esto no es, el Señor nos ha dado una encomienda y eso es para todo aquel que se dice ser cristiano. Y esto es la palabra del Señor, que es para todos, no es para uno. Así es. No es para religiosos, es para cristianos, para personas que realmente le crean al Evangelio. Porque el Evangelio, la palabra Evangelio es poder de Dios. Y nosotros tenemos ese poder. Lamentablemente muchas veces nosotros no sabemos usar el poder que Dios nos ha dado. Como hablamos hace un momento sobre la fe. Hay personas que tienen demasiada fe más que los cristianos. Sí, ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces decimos, no, es que yo ya no voy a sanar de mi enfermedad. No puedo salir de mi problema. No puedo salir de mis deudas. Cuando el Señor está ahí presto, como hemos visto en las clases que tenemos en las conferencias que estamos recibiendo. Muchas veces a nosotros nos hace falta tener esa fe, estar convencido que va a suceder las cosas. Así es. Tener esa fe de esta mujer del flujo de sangre. Esta mujer no iba pregonando y diciendo, iba actuando, ella fue y tomó porque ella había pensado, si yo con solo tocar el borde de vestidura, yo sé que algo iba a... Ella estaba tan seguro. Y esa fe es necesario que usted, amigo y hermano que me escucha, es necesario que la tengamos también. Porque las iglesias en este tiempo, a los líderes, muchas de las veces nos pega y nos duele, como usted decía, mi hermano, a los cristianos de chocolate. ¿Por qué? Porque cuando alguien es líder, me pasaba hace unos años ya, mi hermano, éramos parte de un grupo de alabanza. Y yo, ocupando un dicho muy quizás popular por ahí que dicen que el pez por su boca muere. A mí se me ocurrió hablar y decir esta palabra con Dios, decirle, Dios, yo no quiero estar en el lugar que yo quiera. Póngame usted en el lugar que usted quiera. ¡Pum! Se fueron la mayoría de los músicos que me acompañaban. Y yo me sentía mal. Pero el obedecer y hacerle la voluntad de Dios muchas veces duele, hermano. Así es, hermano. Y digo esto porque a los líderes y a alguien que está como líder le pega. ¿Cómo no si somos humanos? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos la confianza. No, pues yo confío con mi hermano Víctor, confío. Hay una confianza como hermanos. Pero muchas de las veces, y la misma palabra de Dios dice que maldito, imagínense, maldito es aquel que pone su confianza en un hombre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre va a fallar. Nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo. En Cristo, que eso es el punto principal. Persona que me escucha, quizás a usted le han defraudado en la iglesia, le han defraudado los hermanos, le ha defraudado el pastor, porque se está viendo en las redes sociales ahorita. Ahorita ya no es necesario periódico, porque ahorita las redes sociales informa todo. Informa todo. Sí. Es como pólvora, hermano.
Sí. Algo que están haciendo mal ya están en las publicaciones y lamentablemente dan para abajo a la iglesia. Por la culpa de uno, critican a toda la iglesia. Así Y es. muchas veces como líder nos pega, porque somos humanos, pero cuando no hemos entendido la palabra de Dios. Y yo le he dicho a Dios en mi persona, si todos se van, Señor, no te vayas tú de conmigo. No tu presencia que no sea parte de mí. Eso es mi petición a Dios y siempre le he pedido eso. ¿Por qué? Porque cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Así Eso hay es, que tener hermano. una fe, como le decía. Así estemos viendo las cosas diferente, nosotros vamos a seguir creyéndole a Dios. Así es, Hay una hermano. historia que a mí me llama tanto la atención, que contaba un predicador y decía que en los Estados Unidos una muchacha estaba cursando el curso de piloto de aviación. Y esta muchacha iba a los cursos y llega el último día de su curso y le dicen, bueno, pues ahora te vas a ir volando sola porque ya has estado mucho tiempo en el aire con el capitán a tu lado, pero ahora te vas a ir sola. Y esta muchacha dice, pues bueno, están en la escuela en entrenamiento y se lanza, se va. Y pasa cierto tiempo, usted bien sabe, hermano, que un avión no es como un carro. 15 minutos y estamos aquí a la vuelta todavía atorados en el tráfico. En Ujú. los aires no ocurre eso. Y iba, y de repente, cuando ya estaba ahí arriba, empieza la tormenta. Empieza una tormenta tan fuerte y que ella empezó a ponerse nerviosa porque el radio de comunicación no le respondía por la turbulencia que había. Y ella no sabía dónde estaba. Ella pedía ayuda y no, la ayuda no llegaba porque no, ella estaba muy alto y fuera del rango del radio. Ella sin querer ya había avanzado a distancias, ya estaba en otro estado. Y de Ujú. repente ella pedía ayuda y de repente habla alguien. Soy el capitán tal persona, soy el capitán y estás en tal estado de los Estados Unidos. Y la muchacha se sorprende porque ya estaba muy fuera del alcance de donde era el radio que marcaba Donde ella volaba. donde ella volaba. Ujú. Y, y ella empezó no, pues vas a aterrizar en tal parte y le empezó a dar instrucciones una persona que ella no conocía. Y esta muchacha empezó a enfocarse, puso su atención a las instrucciones que estaba recibiendo de otro capitán que ella no conocía. ¿A qué voy con esto? Muchas las veces nosotros en nuestra vida diaria nos pasan situaciones que no nos fallan, hasta la propia familia muchas veces nos falla. Pero ese capitán que siempre está dispuesto a guiar nuestro camino es Cristo. Así es, hermano. Hay que creerle a Él. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahorita, y más ahorita en ese tiempo de temporada que estamos viviendo, donde vienen enfermedades. Estaba viendo un poco las noticias que viene algo, una variante más de la enfermedad ya muy conocida. Y muchas las veces nosotros como cristianos, no, pues no vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque me puedo enfermar. No voy a la iglesia porque me puedo ingripar. Y entonces, ¿dónde queda la palabra, hermano? Así es. Entonces, ¿dónde queda lo que como cristiano? Y Jesucristo me impresiona tanto Jesucristo cómo nos hablaba. Ustedes son la sal De la tierra. de la tierra. Tenemos que ser lo diferente. Ujú. Tenemos que mostrar la diferencia con una fe. Creerle a la palabra. Sí. Porque la palabra es quien nos reprende. La palabra es quien nos enseña. Amén. Sí, hermano. Sabe que ese es uno de los problemas de hoy en día, yo lo puedo visualizar de esta manera. Me platicaba con un joven en esta semana y me hablaba acerca de su fe, hermano. Me preguntaba y me decía, pues que yo no puedo entender cómo se escucha a Dios. ¿Cómo? Le digo, pues por medio de la palabra. Y le hago unas preguntas, yo le digo unas preguntas al joven, le digo, a ver, le digo, ¿cuánto tiempo pasas tú estudiando la Biblia? No, dice, pues no la leo. Le digo, abre tu Biblia en Hebreos. Y andaba ahí en Génesis. Y me dice, Hebreos es el Antiguo Testamento. No, hermano, le digo. Uno de los problemas que tiene ahorita los jóvenes es que no leen, no se sumergen en la palabra. Y obvio que su fe va a estar débil.
va a estar débil. Quieren escuchar la voz de Dios, pero ¿cómo si no tienen ese momento para apartar para la palabra o para la búsqueda del Señor? Así no se va a poder. Es muy importante que escudriñemos su palabra para que podamos conocer al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Él es el dueño de todas las cosas. Entonces, como usted ponía su ejemplo con esta muchacha, por medio de las instrucciones, me atrevo a pensar que pudo aterrizar ese avión. Sí. No lo miraba, no miraba a la persona, pero la estaba escuchando. Hazle así, muévele así, para adelante, para atrás, por lado, baja la velocidad. O no sé lo que le decía, apaga este botón, el otro, y la muchacha fue haciendo lo que la voz le decía y pudo aterrizar y salir de ese problema. Así es con esto, la fe. La fe, dicen por ahí que mueve montañas. La fe, hermano, es lo que dicen también que es lo último que tiene que morir, la fe. Entonces vemos cómo Abraham siendo, porque si vemos la Biblia, hermano, vivía en un lugar donde no se alababa a Dios, en un lugar donde había idolatría, en un lugar donde como hoy en día se vive. Pero en todo eso el Señor lo llama y Abraham cree a Dios y empieza a caminar. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Hoy en día sí tenemos que caminar, hermano, creyéndole a Dios, porque la Biblia es clara que en estos tiempos se van a levantar, hermano, personas, predicadores, incluso hombres, hablando de Dios, hablando de fe. Pero dice la Biblia que por sus frutos los vamos a conocer. Amén. Por sus frutos los vamos a conocer. Entonces, cuán importante, hermano, es la fe. Cuán importante. Sin fe dice que es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios tiene que estar seguro que Él es galardonador de aquellos que le creen. Amén, hermano. Amén. Sí, ahí mismo en Romanos 2:6 dice, porque Dios pagará a cada uno según su su obra, sea buena o lo que merezca. o sea mala, así es. Amén. Qué tan bonita la palabra de Dios, hermano. Que nos consuela, pero que también nos reprende, también nos exhorta Sí, y nos así es. enseña. Todas las escrituras es para enseñanza. Así es, mi Amén. hermano. Y cuando nosotros conocemos nuestras obligaciones, porque como hijos muchas de las veces nosotros nada más queremos los puros derechos, no las obligaciones, como que no nos gusta. Pero como hijos de Dios debemos aceptar tanto los beneficios como las obligaciones. Y ¿Sabe qué? Perdón que lo interrumpa, me sorprende No. a mí cuando hay una fe tan firme. Un día, hermano, estaba yo caminando en un parque en la mañana y enfrente había una iglesia tradicional y iba un vendedor de figuras, llevaba zancudas y varias figuras. Cuando veo a este hombre que pasa enfrente de la iglesia tradicional, se pega al barandal, se agarra al barandal y agacha su cabeza y yo lo miré que empezó así a orar, empezó a orar. Cuando terminó él, como yo andaba caminando, nos topamos de frente y no pude evitar, hermano, preguntarle, digo, ¿qué estabas haciendo? Ya sabía. Me dice él, es que yo estaba rezando a la morenita. Y le digo, ¿por qué? Que yo te miré, le digo, no, dice, es que yo creo mucho en ella, dice, porque a mí me sanó. A mí me sanó. Y sabe, hermano, que lo que yo creo y según la Biblia, no es la figura, no es como no quiero lastimar a nadie más, pero no es el muñeco, sino que es la fe, hermano. Es la fe que nos acercamos a Dios. Y como esta mujer del flujo, como lo acaba de mencionar, ella llevaba una fe 100% firme. Dijo, si yo toco, aunque sea el borde, yo voy a ser sana. Ella tuvo fe y tuvo obra, hermano. Tuvo fe y tuvo obra. Como también aquel leproso, hermano, cuando el Señor Jesús baja del monte, cuando empieza a hablar de las bienaventuranzas.
para allá, hermano, dice la Biblia que estaba un leproso escuchando. Al último sale el leproso, hermano, entre la multitud se abre camino. Él tuvo fe, porque recordemos que en ese tiempo un leproso no se podía acercar, podía incluso hasta perder la vida. Podía ser apedreado. Sí, y entonces él se mete, hermano, y llega ante Jesús y le dice que si quiere puede limpiar. Y el Señor le dijo, sí quiero, va a ser limpio. Entonces, muchas de las veces, hermano, tenemos que tener esa fe, pero también tener una fe viva, una fe que tenga una obra. Y esa, la fe que el Señor está esperando de la iglesia, que está pidiendo de la iglesia, que está pidiendo. Sabe que no es fácil, hermano, hablar en radio, dar el nombre, porque se da a conocer uno. Y luego, en esto se pasa rozando, hermano, la autoridad, el gobierno, amistades, tradiciones, costumbres. Yo hago una pregunta, ¿por qué mataron al Señor Jesús? Por hablar la verdad. Al Juan Bautista. Hablar la verdad. A Juan Bautista le volaron la cabeza, ¿por qué? Porque le dijo a este hombre que la mujer que tienes, te es lícito tenerla porque es mujer de tu hermano. De tu hermano. Entonces, no tuvo miedo, hermano. Y es igual a hoy. Nosotros tenemos que hablar la verdad porque tenemos fe, hermano, que si nos quitan la vida aquí, dijo el Señor Jesús, no teméis al que mata el cuerpo, la carne. Dice, más bien temer a aquel que mata el cuerpo. Y el alma la puede mandar al infierno. Entonces, tenemos que tener y llamar, ¿verdad? Estas frecuencias, hombres con fe. Hombres que se levanten y prediquen con fe. Si en un momento la vida se llega, hermano, a perder, dijo el Señor, si pierdes tu vida en mi camino o en mí, la vas a hallar. Pero si pierdes tu vida por cobarde, bye bye. No hay. Gloria a Dios, no hay hermano. recompensa, hermano. No ¿sabe, hermano? Y nosotros somos tan afortunados porque somos cristianos, hermano. Así es. La palabra, el término de la palabra cristiano es alguien que sigue a Cristo. Uh-huh. Lamentablemente que ahorita nosotros decimos, mira ya, pobre cristiano. A alguien que estuvo robando y lo mataron por ahí y decimos, no, ya mataron a este cristiano. En realidad eso no es un cristiano. Cristiano es aquel que hace la voluntad y cumple la palabra de Cristo en su vida. Así y sabe, todos los apóstoles, los discípulos, me sorprende tanto ver un poco la historia de cómo murieron los hombres, estos hombres que dieron su vida por Cristo, por la palabra. Tenían una fe, y a mí me sorprende tanto esa fe que se ha escaseado mucho en las iglesias, mi hermano. Sí, hermano. No sé si usted recuerda, bueno, yo tengo un poco en mi memoria en los años 80, en los 90, cómo estas personas daban su vida en servicio a Dios. Uh-huh. Había una búsqueda con fe, una gratitud, que ahorita es muy poquito, hermano, muy poco. Dijera alguien por ahí, lo que se ve pues no se juzga. Ahorita lo que hay en las iglesias, hay mucho emocionalismo. Y ¿es malo emocionarse? No es malo emocionarse, pero es malo en cierto punto porque la emoción es pasajera. Uh-huh. La emoción dura una semana, 2 semanas, un mes, un año y mucho, y se acaba. Así es. Pero cuando hay una convicción, ahí las cosas cambian. Y eso es realmente lo que la iglesia ha ido perdiendo poco a poco. Ahorita nos podemos dar cuenta, hermano, en las iglesias ya ha bajado todo esa búsqueda. Porque muchas veces nosotros como cristianos, la palabra el Señor dice, o velad y orad para que no entremos en tentación. Para no caer en la tentación nos ha ido faltando. Y nosotros mismos por debilidad en nuestra carne, muchas veces es más fácil llegar del trabajo y agarrar el teléfono o prender la televisión, la computadora, etcétera, que tenemos todo al alcance, y muchas veces no, pues voy a hacer un trabajo aquí en la computadora y voy a preparar mi sermón.
Y cuando menos pensamos, están viendo una película de nada que ver. Sí, O sea, así nos ha es. robado tanto la bendición, sabiendo que esas herramientas es muy buena. Ujú. Sí, pero también esas herramientas nos destruyen. Nos Así es. llaman, nos mandan, nos escriben, dice Diana Valdés, hermanos, yo salí de una iglesia por críticas sin fundamentos, salimos tan lastimados que dice, Que mis, tal vez sus familiares, ajá, hasta hoy no quieren nada nada con con Dios. Dios. Sí, ocurre eso, hermano. Sí. Ocurre y eso, déjame le digo algo, eso no nada más en ciertas iglesias, sino en todas las iglesias cristianas, siempre va a haber, va a ocurrir eso. Ujú. Dice Raquel Landeros. Landeros, pido por restauración de mis hijos, están alejados de Dios. Lorena Aguilar, saludos, siempre dice, con un hermoso tema. Amén, gracias mi hermana. Gracias. Gracias, y estamos. Es palabra de Dios que siempre, pues, queremos hablar lo que es la palabra. Sí. Quizás no a muchos les gusta porque estamos acostumbrados, pero ya estamos acabando el tiempo, hermano. ¿Sabe? Por eso, bueno, mi persona, mi hermano pastor, por eso mi persona quiero hablar la palabra, porque para mí es difícil, es duro muchas las veces porque en mi carne no quiere aceptar. Ujú. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir la vida light. Y en cambio, cuando vemos la palabra, porque la palabra primeramente me reprende a mí, pero me doy cuenta que esa reprensión trae beneficio. Y eso es por eso que me atrevo a exponer la palabra de Dios. Así es, mi hermano. Sabe que hoy en esos tiempos, hermano, hacerse cristiano se toma como algo fácil y sencillo. Pero si vamos a la historia, trayendo lo que acaba de hablar de la muerte de los hombres que amaban a Dios, sabe que Pedro en sus cartas les dice a los expatriados, a los que fueron sacados de sus hogares, a los que fueron marginados. En aquellos tiempos, hermano, convertirse a Cristo era de vida o muerte. Amén. Era de vida o muerte. Y hoy, hermano, convertirse a Cristo, se convierte la persona a Cristo y no quiere dejar, hermano, la mentira, no quiere dejar la otra mujer, no quiere dejar, ya El sea odio. el hombre, la mujer, dejar de hacer TikToks, enseñando la carne. No quieren pagar un precio, hermano. Y antes, cuando se convertían a Cristo, era de pensarlo, porque si tenías hijos, también a tus hijos les iba así. Entonces, cuando Pedro, perdón, escribe la carta de la primera y la segunda, yo veo, hermano, que le dice Pedro a los que están expatriados, dice, Dios los ha escogido, Dios los va a cuidar, aunque por un tiempo tengan adversidades y pruebas por poco tiempo, pero les espera algo grande allá en los cielos. Entonces, aquellas personas, hermano, de aquel tiempo, ahora hay una gran distancia en fe. Hay una gran distancia, hermano, porque aquellos hombres se convertían sabiendo que les podían volar la cabeza o meterlos ahí Con los leones. con los leones. Como vimos. ¿Se imagina? Entonces, hoy en día, hermano, el cristiano lleva un cristianismo light, se ha metido tantas cosas en las iglesias y tenemos que hablar de esa verdad. ¿Por qué? Porque tenemos fe, hermano, que el Señor nos va a pedir cuentas. Amén. Nos va a pedir cuentas. Eso es lo que a mí me preocupa en mi persona, porque conociendo, conociendo la verdad, conociendo la palabra, y no, la palabra lo dice de la atalaya. Ujú. Hay de la atalaya que ¿cómo va? Que ve venir al enemigo Sí. y no anunciare. Y no anunciare. Por la sangre de los que fallecieren, pues será sobre la cabeza de Sí la se, atalaya. sí se recuerda otro texto donde dice perros mudos. ¿Cómo habla el Señor a las personas que no hablan la verdad? Ahí dice la Biblia, hermanos, que igual como la atalaya, nosotros somos llamados, hermano, a decirle la verdad a la gente. Y hoy en día, incluso hasta la iglesia tenemos que hablarle con la verdad, hermano. Porque hay mucha mundanalidad dentro de la iglesia, viviendo una fe
apóstata, una fe que no le agrada al Señor, una fe que no le agrada pues a nuestro Señor Jesucristo. Y la verdadera fe, hermanos, son aquellos hombres que le creyeron a Dios. A pesar de las circunstancias, de las consecuencias, siempre hablaban la verdad, hermano, como Juan el Bautista. Está un libro de los mártires. Ahí dice, hermanos, el libro cómo murieron los apóstoles, cómo murieron los demás hombres que le entregaron la vida a Dios, y siempre, siempre poniendo su fe y su firmeza en Jesucristo. Amén. Sí, hermano, viendo, hay muchas cosas que muchas veces nosotros ignoramos de lo realmente, qué es lo que ha ocurrido. Podemos ver también en la historia, podemos ver cómo fueron los primeros cristianos. Ellos tenían una fe viva, hermano, una fe donde no les importaba su vida física, porque ellos tenían su confianza y la creencia plena en un Dios, en Cristo. Quizás muchas personas tienen en sus autos, no sé si sabes la historia, hermano, que hay un pececito que siempre lo tienen pegado en los carros, en un sticker, sí. Sí, como algo metálico, ¿no? Que los ponen así, ajá, atornillados en la parte trasera o delantera de su carro. Y hay un pececito. Sí. O sea, hay una historia atrás de eso. Historia, sí. Hay una historia, y yo me ponía a pensar y a meditar sobre eso. Muchas veces nosotros lo traemos, no, porque se mira bonito. Se mira bonito, pero no sabemos qué significa. El significado de estos hombres, cuando investigaba un poco a través de la historia sobre esto, ¿qué significaba? Habían unos hombres, ¿cómo era? Ahorita nosotros nos venimos, nos sentamos aquí, tenemos un clima, una pantalla, un micrófono para hablar de la palabra. En ese entonces no, mi hermano. En ese entonces la historia dice, hablando un poquito de la historia de estas personas, cuando se encontraba a otra persona y hacía la mitad del pez en la tierra. Si la otra persona contestaba con la otra mitad del pececito ese que traemos muchas veces pegados en los carros, es que eran cristianos. Y si la otra persona pues no contestaba con la otra mitad, es porque no sabía. No sabía, sí. O sea, qué tan difícil era compartir la palabra. Sí. Pero aún así se exponían sus vidas. No había una libertad de decir. No había una libertad. Creo en Cristo. Y hoy sí, hermano, pero no es como el Señor quiere. ¿Sabe que ese texto ahí, el que hablé, está en Isaías 56, 9? 9 y 10. Dice, hablando de la atalaya, lo que usted dijo, sus atalayas son ciegos. Isaías 56:10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Se fija, y es palabra de Dios, todos aquellos hermanos que ignorantes, los atalayas, y cómo los llama, perros mudos, no pueden ladrar, tan soñolentos, echados, aman el dormir. Gloria sea a Dios, hermano. Es palabra de Dios y tenemos que hablarlo, hermano. ¿Qué podemos hacer? ¿Callarnos? ¿O le ponemos flores a la palabra? No se puede, hermano. No, imagínese, la misma palabra dice que hay de aquel que le quitare la palabra. Así es. Y es por eso, amigo, que me escuchas, hermano, ponga su confianza plena en Cristo y escudriñe la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra, usted no va a poder llegar a decirle al Señor, a Cristo en aquel día, no es que yo no supe, no es que yo no entendí, porque la palabra de Dios ha sido hablada por muchas maneras. Así es. De una y mil maneras ha sido explicado los versículos. Un mismo versículo ha sido expresado por muchas diferentes maneras. Así es que no tenemos excusa. Así es, hermano. Así que, amigo que me escuchas, hermano que te apartaste, o incluso me han preguntado, hermano Mario, ¿cómo puedo saber que yo estoy en la iglesia la adecuada? Yo digo esas palabras, el pastor, el líder, tráelo a la Biblia y ahí te va a decir si estás en el lugar adecuado o no. Entonces, si te alejaste porque alguien te dijo algo o te hicieron algo, la Biblia es que le dice, mirar al blanco perfecto que es Jesucristo. Él es el que nos va a recompensar. Afírmate en la fe, afírmate que tu fe esté puesta en Él, sirve en tu iglesia, apoya a tu pastor,
lleva esta palabra a las calles, predícala a tiempo y fuera de tiempo, y agárrate de la palabra y un día poder decir como Pablo, hermano, he peleado la batalla, he corrido la carrera, por lo demás me espera la corona de justicia. Por medio de la fe, hermano, vamos a declarar esas palabras. Amén. Amén. Claro que sí, mi hermano. Ya estamos ya a breves minutos para terminar con nuestro programa. Qué rápido pasa el tiempo, hermano. Rápido se va el tiempo, mi hermano Mario. Apenas acabamos de entrar y ya se hizo la hora. Sí, bueno, pero pues gracias a Dios que nos dio la oportunidad de estar compartiendo un poquito. Y gracias a Dios por la vida de los hermanos que nos escuchan, los amigos que nos escuchan a través de las estaciones de radio, a través de Facebook, a través de las plataformas digitales. Podemos llegar a través alrededor del mundo. Amén, por donde nos han mandado mensajes de otros países. Amén, que Dios les siga bendiciendo grandemente y siempre seguiremos diciendo, es un verdadero privilegio llegar, no estar físicamente ahí, pero la palabra de Dios, sabemos que la palabra de Dios no volverá atrás vacía, porque la palabra de Dios no es mía ni es de usted, pastor, es palabra de Dios. Amén, y eso estamos llegando ya a minutos, y claro que sí vamos a estar orando por las peticiones que se nos enviaron, vamos a estar orando por todos y que Dios nos lo bendiga grandemente. Hermano, ¿quiere dar su número de teléfono? Sí, hermano, el número de teléfono, estamos trabajando en los kilómetros, en el kilómetro 27, y el número es 656-299-7928. Víctor Sánchez, 656-299-7928. Estamos en el kilómetro 27. Ahí estamos trabajando y lo invitamos, hermano, le hacemos una invitación a los que nos oyen a instruirse. Amén. A estudiar, hermano, a estudiar, a instruirse, a escudriñar la palabra, dijo el Señor. Amén, claro que sí. Mandamos saludos también a nuestro hermano Edgar Pimentel. Creo que está en su área de trabajo. Dios le bendiga grandemente. A mi hermano Obed, que no pudo estar con nosotros en esta hora. Creo que va a tener un viaje. Se va de viaje, mi hermano. Y pues que Dios que sea con él en el camino. Amén. Amén. Y así no nada más a él, sino también a nuestros hermanos y amigos, Pastor Memo, Dios te bendiga. Y no nada más a él, sino a todos nuestros hermanos. Amén. Por nombre Dios los conoce y Dios me los bendiga grandemente. Oramos, hermano, para terminar. Vamos a orar. Gracias, Padre y buen Dios, por permitirnos hablar tu palabra, por permitirnos estos breves minutos, Señor. Bendice a todo aquel que estuvo escuchando, Padre, en el nombre de Jesús. Que esta palabra haya caído en buena tierra, Dios. Bendice a los oyentes, aquellos que no te conocen, Señor. Que tu misericordia, que tu gracia, Señor, los alcance y puedan venir, Señor, a la verdad, a la luz, Señor, que eres tú, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, pues gracias. Amén y amén. Amén. Y así nos estamos despidiendo de cada uno de nosotros, mas nunca de la presencia de Dios. Amén. Y que Dios sea con todos vosotros. Y hasta la próxima, si Dios nos lo permite.